y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir. ¿Cómo están, amados hermanos y amigos? Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando el libro de Oseas y hoy llegamos al capítulo 12. Al estudiar el libro de Oseas hemos visto que muchos capítulos se han dedicado a las advertencias sobre los juicios que Dios traería sobre su propio pueblo por su pecado. El pueblo de Dios se había hundido profundamente en el pecado al negarse a enfrentarlo y alejarse de él. Como resultado, Dios traería sus juicios sobre ellos. Al llegar a la parte final del libro de Oseas, Dios enfatiza su gracia, misericordia y compasión hacia su pueblo. El pueblo de Dios sigue siendo el pueblo de Dios. A pesar de su profunda depravación, seguían siendo su pueblo y al final Él tendría a su pueblo a su lado. Sin embargo, como un padre amoroso, no permitiría que su pueblo se desvíe en el pecado. El pueblo de Dios, que ha estado continuamente en el pecado, necesitaba recordar lo que Dios había hecho en el pasado y tenían que volverse al Señor en el presente. Podemos observar nuevamente que al grupo al que se apunta aquí es a Efraín. Efraín es una representación de Israel como nación. De hecho, Dios nombra a Efraín, Israel y Judá en el capítulo 11, versículo 12 de Oseas, para mostrar que toda la nación había pecado y necesitaban regresar al Señor. Desde el punto de vista material, el pueblo de Dios era próspero. De hecho, ellos decían que estaban bien con Dios y que la prueba de ello era la prosperidad que tenían. Sin embargo, continuamente decían cosas que no eran ciertas acerca de Dios y de su relación con Dios. En otras palabras, su declaración de que estaban bien con Dios era una gran mentira. Todo era un engaño. Todo esto era una farsa religiosa. En este capítulo 12 de Oseas, Dios le dice a su pueblo que ya era hora de que regresen a Él. En este capítulo 12 vamos a hacer 5 observaciones importantes. La primera observación que encontramos en este capítulo 12 es que Dios está evaluando la relación de su pueblo tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Y esto lo encontramos en los versículos 1 y 2, que dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumentan continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá, para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Efraín estaba en el norte y se estaban alimentando del viento. ¿Conoces a alguien que se alimente del viento? La referencia aquí es al viento del este. Este viento del desierto era caliente que nadie en su sano juicio querría comer o buscar. La comparación es simple. El viento no llena, no puede satisfacer. No importa cuánto viento puedas comer, nunca te llenarás. El viento no nutre. Los judíos del reino del norte gastaban su tiempo y energía persiguiendo cosas inútiles que al final no les traían ninguna satisfacción. Su espiritualidad era un engaño. Eran solo un montón de charlatanes que decían estar bien con Dios, cuando en realidad estaban persiguiendo cosas que no tenían ningún valor. El versículo 1 dice que eran dados a la violencia. Ellos hicieron pacto con los asirios, pero también negociaron con los egipcios. Confiaban más en sus relaciones comerciales con naciones extranjeras e impías que en su Dios. Eran personas que amaban la prosperidad y sentían que la forma de conseguir esto era haciendo acuerdos de pacto con las naciones del mundo, cuando en realidad solo estaban persiguiendo el viento. El aceite de oliva abundaba en Israel y era uno de los productos más buscados de allí. Los judíos utilizaron estos bienes materiales para ganarse el favor, pero sus maquinaciones políticas fracasarían cuando los asirios los conquistarían y los egipcios no podrían ayudarlos. En lugar de confiar en sus bienes materiales, debían haber confiado en Dios para protegerlos. ¿Estás confiando en tu riqueza material
en lugar de confiar en Dios? A diferencia del viento, Jesús satisface. Él da vida en abundancia. Oseas 12:2 dice: Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob, conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En este versículo, Oseas menciona a Judá en el sur. Dios también tenía un pleito contra Judá. No nos dice específicamente cuál era el pleito, pero Dios dice que Dios los castigaría por su rebeldía. Les pagaría de acuerdo con sus obras. La mayor parte del libro de Oseas se centra en el mensaje del juicio de Dios hacia Efraín. Pero a lo largo del libro se nos recuerda que Dios tampoco estaba contento con el reino del sur, o sea, Judá. Aunque el pueblo de Judá era más obediente a Dios que el reino del norte, ellos también estaban muy por debajo del estándar de Dios. El pueblo de Dios era totalmente deplorable. En realidad, el hecho de que Israel todavía exista hoy en día es una muestra asombrosa del amor, la misericordia, la compasión y la gracia de Dios. Y esto no fue debido a la fidelidad de Israel. La segunda observación que podemos hacer en este capítulo 12 es que Dios le da a su pueblo algunas lecciones para recordar y aprender de la vida de Jacob. Y esto lo encontramos en los versículos 3 y 4, que dice: En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Oseas está tratando de que el pueblo de Dios regrese a Dios. Y para hacerlo usa a Jacob como ejemplo de arrepentimiento. Al final del versículo 2, Dios saca a relucir a Jacob y dice que se le pagará de acuerdo con sus obras. En los versículos 3 al 6, Dios resalta algunos de los episodios del carácter y la vida de Jacob. Lo que Dios realmente está haciendo aquí es comparar la vida de Jacob desde que era joven hasta su edad adulta. Jacob arregló su relación con Dios. A pesar de que en su vida pasada no fue tan buena, la enseñanza para Israel era que se habían equivocado, pero eso no era el final de la historia. Todavía tenían tiempo para arreglar las cosas en su relación con Dios. Basándose en ese conocimiento, la generación actual también debería buscar a Dios, como lo hizo su patriarca en su regreso a Dios. Aquí podemos observar 5 realidades. La primera realidad es que Jacob fue un niño problemático desde el principio. La primera parte del versículo 3 dice: En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Incluso en el vientre de su madre, Jacob no estaba contento. Trató de reemplazar a su hermano. Este fue un momento soberano que muestra claramente la elección de un individuo por parte de Dios. Dios eligió a Israel mucho antes de que la nación lo supiera. Aunque este episodio en la vida de Jacob demostró este hecho, también mostró que Jacob tenía problemas y no estaba contento con quien era. Tenía una naturaleza pecaminosa y una naturaleza rebelde, incluso antes de nacer. La segunda realidad es que Jacob fue contencioso en su relación con Dios en sus años de madurez. La segunda parte del versículo 3 dice: y con su poder venció al ángel. Jacob era un hombre que confiaba en sí mismo y no en Dios. Su gran problema era la autosuficiencia. El Dr. Wiersbe dice que la mayor parte de la vida de Jacob luchó consigo mismo, con los demás y con Dios. La tercera realidad es que Jacob luchó con el ángel de Dios porque quería sus bendiciones. La primera parte del versículo 4 dice: venció al ángel y prevaleció. La lucha entre Jacob y el ángel ocurrió después de muchos años de engaños de parte de Jacob. Él le había mentido a su padre y había engañado a Esaú para quitarle su primogenitura, por lo que tuvo que huir de su casa. Luego conoció a Raquel, por quien trabajó 7 años para casarse con ella, pero fue engañado por su suegro y terminó casándose con Lea. Después de trabajar 7 años más, recién consiguió casarse con Raquel. Luego de algún tiempo, Jacob decide regresar a su casa y se entera que Esaú estaba allí, por lo cual tuvo temor. Finalmente, Jacob se dio cuenta de que necesitaba la ayuda de Dios, porque por primera vez en su vida quería las bendiciones de Dios. Después de vivir muchos años a su manera, se dio cuenta de que nada le iba bien.
La cuarta realidad es que Jacob lloró y buscó el favor de Dios. La segunda parte del versículo 4 dice, lloró y le rogó. Esto significa que Jacob se dio cuenta de su rebelión y de su pecado. Se dio cuenta que necesitaba de la gracia de Dios y clamó por ella. La quinta realidad es que Jacob tuvo un encuentro con Dios en Betel. La tercera parte del versículo 4 dice, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Esta historia lo podemos encontrar en Génesis 32. La razón por la que se llevó a cabo este combate fue porque había una lucha entre la voluntad de Dios y la voluntad de Jacob. Dios podría haber derrotado a Jacob en cualquier momento, pero Dios quería humillarlo y llevarlo al lugar donde voluntariamente él haría su voluntad. A raíz de este acontecimiento, Jacob fue transformado. La lección es que Jacob vivió muchos años de su vida fuera de la voluntad de Dios. Era un mentiroso y un tramposo. No estaba bien en su relación con Dios, pero en un momento todo cambió. La clave para tener una relación con Dios es volver a Él y empezar de nuevo, incluso cuando uno haya fallado. Dios quería que Israel recordara esta historia. Israel podía tener esta misma experiencia en los días de Oseas. Ellos no estaban bien con Dios, pero todo eso podía cambiar si ellos decidían regresar al Señor. La tercera observación que podemos hacer en este capítulo 12 es que Dios habló a su pueblo rebelde y los desafió a volver a Él. Eso lo encontramos en los versículos 5 y 6, que dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Ten en cuenta que estas personas habían estado involucradas en una profunda inmoralidad sexual. Eran mentirosos, estaban más interesados en el mundo que en Dios, y de hecho habían adorado a los ídolos. Pero lo asombroso de esto es que Dios les dice, vuélvete a tu Dios. Observe los nombres que Dios usa para sí mismo en este pasaje. Versículo 5 dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Jehová significa yo soy el que soy, y nos habla de que Él es autoexistente. La palabra Dios que aparece ahí viene de la palabra Elohim, que nos habla de que Él es soberano, que Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera hacer. Y luego se le llama Dios de los ejércitos, o el Sabaoth, quien tiene el control de todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Este Dios asombroso, este Dios soberano está llamando a su pueblo a regresar a Él. Si ellos lo obedecían, experimentarían la gracia de Dios. Si se volvían a Dios y su palabra esperando en Él, Dios haría cosas maravillosas con ellos y para ellos. Si Israel regresaba a una relación con Dios, Dios le demostraría su bondad bendiciéndolas. Dios siempre está listo y esperando para recibir a su pueblo en sus brazos, en su familia y en su reino. Al igual que en la historia del hijo pródigo, Dios está mirando el camino esperando a que regresen en humildad a Él. Lo desea sinceramente. Pero al mismo tiempo, esta historia nos recuerda que Él espera que el hijo pródigo regrese por su propia voluntad. El regresar a Dios debe estar marcado por un cambio de comportamiento. El arrepentimiento genuino produce frutos genuinos. La cuarta observación que podemos ver en este capítulo 12 es que Dios le recuerda a su pueblo que Él era su Dios y que había visto su arrogancia y su afrenta. Esto lo encontramos de los versículos 7 al 11. En estos versículos podemos encontrar 4 realidades que el pueblo de Dios necesitaba conocer. La primera realidad es que el pueblo de Dios ponía su esperanza en su riqueza. Versículos 7 y 8 dice, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Dios describe a su pueblo como un grupo de comerciantes que buscan dinero sin importarles lo que hagan con el fin de obtener más ganancias. Para su pueblo, la prosperidad financiera era lo más importante en la vida. De hecho, incluso engañaban a las personas robándoles en el peso para obtener más riquezas. Según el versículo 8, el pueblo de Dios se jactaba de sus riquezas, diciendo que se lo habían ganado gracias a su arduo trabajo.
y lo habían hecho honestamente, que no habían pecado, que no habían hecho nada de malo. Más bien se jactaban de que su prosperidad era una prueba de que Dios los estaba bendiciendo. Todos deberíamos preguntarnos, ¿dónde estamos poniendo nuestra esperanza? ¿En qué estamos confiando para nuestra seguridad? La segunda realidad es que Dios le dice a su pueblo que los estaba observando y que los castigaría. Versículo 9 dice: «Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta». Dios había vigilado y cuidado a su pueblo aun cuando ellos se encontraban en Egipto antes del Éxodo. Esto comenzó aproximadamente en el año 1400 a.C. y los relatos de Oseas sucedieron 700 años después. Dios dice que los ha estado observando, cuidando y prosperando durante 700 años, y ellos no lo reconocían. En lugar de confiar en Dios, estaban orgullosos de sí mismos. Así que Dios les dice que les quitaría toda su prosperidad y terminarían viviendo en tiendas de campaña. Dios dice que los humillaría, como sucedió en los días del cautiverio egipcio. Los sacaría de sus hogares y los haría volver a habitar en tiendas de campaña. Vivirían como refugiados en una tierra extranjera. En lugar de usar sus carpas para acampar en sus festividades religiosas, sus carpas serían sus hogares. El pueblo de Dios comete un terrible error cuando confía en su prosperidad y no en su Dios. La tercera realidad es que Dios les recuerda a su pueblo que les había hablado muchas veces a través de su palabra. Versículo 10 dice: «Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas». Dios había hablado a su pueblo muchas veces. Él les había revelado su voluntad por medio de los profetas. El objetivo era comunicar sobre advertencias y desafíos de Dios a su pueblo, para que ellos se mantengan cerca de Él. La realidad número 4 era que Dios conocía el mal que estaba ocurriendo en Galaad y Gilgal. Versículo 11 dice: «¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo». Galaad estaba en el lado occidental del Jordán, y Gilgal estaba en el lado este del Jordán, lo que muestra que toda la tierra prometida estaba envuelta en el pecado. Dios usa a Galaad como ejemplo de inmoralidad. Aparentemente la gente de ese lugar está involucrada en cosas depravadas y perversas. Y Dios usa a Gilgal como un ejemplo de idolatría extrema. En Gilgal se estaban sacrificando animales, pero no para tener una relación correcta con Dios. De hecho, Dios dice que el número de los altares paganos era como montones de piedra, y al final sus altares se convertirían en eso, nada más que piedras. La quinta observación que encontramos en este capítulo 2 es que el pueblo de Dios necesitaba darse cuenta de que necesitaban regresar a la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en los versículos 12 al 14, que dice: «Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio». Dios les recuerda a los israelitas que si no obedecían a su palabra, traería juicio sobre ellos. Hay 4 conclusiones que Dios desarrolla en estos versículos. La primera conclusión es que si no regresaban al Señor, terminarían en un lugar donde Dios nunca pretendió llevarlos. La primera parte del versículo 12 dice: «Pero Jacob huyó a tierra de Aram». Jacob huyó a una tierra diferente. Al no confiar en Dios y obedecerle, Jacob terminó en Aram como un refugiado. La segunda conclusión es que si no regresaban al Señor, terminarían humillados de varias maneras. La segunda parte del versículo 12 dice: «Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor». Jacob fue engañado por su suegro. Tuvo que trabajar cuidando ovejas para conseguir su esposa. Este era el hijo de Isaac. Fue humillado en gran manera. La tercera conclusión es que si escuchaban la palabra de Dios, experimentarían la liberación y las bendiciones de Dios. El versículo 13 dice: «Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto,
y por un profeta fue guardado. Dios amablemente llama a su pueblo a regresar a Él. Él amablemente dice que escuchen su palabra. La cuarta conclusión es que si persistían en su rebelión, Dios pagaría a su pueblo con castigo y vergüenza. Versículo 14 dice: Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. El punto es ser como Jacob, y finalmente hacer las cosas bien. Ahora recordemos la lección aquí. Quizás has pasado los últimos años de tu vida persiguiendo el viento. Puede que haya sido tras el dinero, la inmoralidad o la idolatría. Es momento que regreses al camino y busques al Señor. El amor y la gracia de Dios te llevarán de regreso a Él. Te llevarán a grandes bendiciones. Dios te bendiga.